Andrés, bienvenido a este espacio, bienvenido a Libertank. Qué bueno tenerte acá. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero después de todo lo que te hemos escuchado en 10 AM y tus posturas y demás, pero además nos conocemos hace muchísimos años. Es un gusto y un honor y una felicidad inmensa que nos acompañara aquí en este podcast, en este espacio. Es la primera vez para quienes nos están viendo que estamos grabando con público. Detrás de estas cámaras hay un montón de personas que se interesaron en esta conversación. Y vamos a arrancar con lo siguiente. Esto es una costumbre que tenemos en Libertank y todo el mundo que ha estado ahí sentado ha hecho exactamente lo mismo. Vos no necesitas presentación, pero sí queremos que arranques contándonos un dato curioso tuyo. Algo que nadie más sepa, que ni Cata sepa. No, Camilo, gracias, hombre. No, yo a Camilo lo conozco, hace que más de 15 años, sí. Yo creo, por ahí, cuando me acompañaba en otras luchas y otras batallas que libramos. Muchas gracias por la invitación y a que hablemos de libertad. Un dato curioso. No. ¿Qué te puedo contar curioso que no sepan? Es que he contado yo creo que ya todo, ya casi todo. Por ejemplo, ¿usted sabía que yo presté servicio militar? Ah, sí, no tenía ni idea. Yo soy cuarto contingente de 1992. Ya que yo presté servicio militar hace 32 años. ¿Y fue voluntario o...? No, en esa época era obligatorio. El colegio del que yo salía era calendario B. En esa época la mayoría de colegios eran calendario A. Y el dato curioso no es ese. El dato curioso es que todos estábamos convencidos que nos íbamos a salvar y la incorporación era un 5 de agosto del año 92. Y una semana antes, Pablo Escobar se escapa de la catedral. Entonces esto se calentó durísimo y a todos nos llevaron y a todos nos metieron allá al ejército. Y yo me fui muy aburrido, pues, imagínese uno saliendo de bachillerato, acaba de graduar del mejor año de uno del colegio y me tocó allá y además era la hora Gaviria. Entonces la diana era a las 4 de la mañana, pero en realidad eran las 3 de la mañana. Entonces yo me levantaba y eso era oscuro. Lo levantaron a las 4 y a limpiar todo el batallón. Y nada, y ahí ya eventualmente me gustó mucho el ejército, tanto que medio contemplé hacer la carrera militar. Quedarte. Irme para la escuela de oficiales, pues. Pero no, finalmente mi papá me hizo entrar en razón y no terminé ya me fui a estudiar a los Andes. Menos mal te convertiste economista, ¿no? Imagínate qué hubiera pasado en tu vida. Yo voy a hablar sin micrófono para no tener lo que pasar, igual yo hablo muy duro. ¿Qué hubiera pasado por tu vida si hubieras seguido? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo hubiera sido tu vida militar? Sí, yo ya estaría como jugando para general, sería coronel efectivo. Pienso que todo ese camino que yo viví, de estar en cárcel, encerrado, era un proceso de aprendizaje que vine a vivir en ese camino, en cualquiera otro. Claro, que era inevitable. Sí, yo pienso que era como parte de mi destino y hoy yo lo llevo con alegría, pues porque fue un proceso de aprendizaje grande. Pero claro, no pienso en ese, pienso en otro camino alternativo. Es que yo pienso que hay como varias realidades superpuestas. Uno donde no me hubiera devuelto de Estados Unidos, porque yo después de los Andes me fui a hacer un doctorado y estaba en California muy contento. Cuando Uribe gana, a los 8 días me llama Alberto Carrasquilla a decirme véngase para el gobierno. Yo ya me iba a quedar allá trabajando. ¿Y por qué conocía a Carrasquilla? No, desde el Banco de la República. Yo me formé con él fue como mi mentor. Y cuando yo llegué en el año 2000, yo estaba en el segundo año del doctorado, vine a Medellín y a Bogotá, yo daba clases en el verano. Y ahí conocí a Uribe, estaba en campaña, pero tenía 1%, no lo conocía nadie. Y entonces éramos, 10 personas que le ayudábamos. Y yo le dije, yo no puedo ayudarle más allá del verano porque estoy haciendo un doctorado, me tengo que devolver para California. Me devolví y le dije, pero le voy a presentar un gran mentor mío que es muy afín a las tesis y al ideario político y él le puede ayudar a construir el programa económico. Y le presenté a Alberto, a Carrasquilla. Y ahí él ya le armó el programa y cuando ganó me llamó. Y eso es otro camino que hubiera optado. Me hubiera podido quedar allá y la vida sería distinta. Claro. Pero no hubiera vivido esto, no tendría mi esposa, mis hijos y todo lo que tengo hoy. Claro. Y seguramente todos esos caminos te pasaron mucho por la cabeza.
pues digamos que durante todo este proceso eso te pasó mucho por la cabeza, a ver qué pasa si hubiera hecho esto, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho Sí, tal cosa. obvio, porque es que uno aprende mucho. Pero al final del día yo no cambio el camino pues, porque ese fui yo, esa fue mi vida. Y ese es como mi capital humano. Yo como que lo llevo como una medalla en el pecho. Y así me gusta que lo lleven mis hijos, mi esposa. O sea, sí, durísimo. O sea, había noches que yo no quisiera repetir, pero es el camino y el destino. Hablando de eso, nosotros en Libertad repetimos mucho y en eso coincidimos completamente en que el mayor problema de Colombia no es un problema político y por eso no se soluciona simplemente eligiendo a la gente correcta. Eso es una parte importante, pero aquí hay un profundo problema de mentalidad y lo has hablado en todos los podcasts, en el de 10 AM que te hicieron, lo hablaste, creo que con Daniel Restrepo, tenemos que hablar también, lo hablaste del problema de la mentalidad de víctima en Colombia. Claro, es que uno, digamos, tiene dos opciones siempre. Ante una catástrofe, ante algo que uno no puede controlar, y a todos nos va a pasar en algún momento de la vida. O sea, yo les garantizo que si ya no han atravesado el túnel de terror, en algún momento lo van a atravesar. Porque esa es la vida, venir a vivir eso y aprender eso. Entonces hay dos opciones. Una es, o soy víctima o soy un superviviente. Cuando elijo ser víctima, entonces hay resentimiento, culpa, vergüenza, tristeza, agonía, desespero. Cuando la persona opta por ser superviviente, es todo lo contrario. Hay tranquilidad, hay sentido de dignidad, no hay necesidad de vindicta. Es súper distinto, es como la oscuridad y la luz, es totalmente distinto. Y esa elección, esa no se la pueden arrebatar a nadie, esa sí es la libertad real del ser humano. Y a mí me gusta ponerlo, digamos, lo aprendí yo, no es que eso se me hubiera ocurrido, lo aprendí en una celda de 2x3 con claustrofobia, queriendo morirme, leyéndome un libro de Viktor Frankl, un psiquiatra judío que le tocó vivir campos de exterminio, llegó al de Auschwitz, le habían ya asesinado esposa, papás, hermano, cuñados, amigos, y optó por ser superviviente y darle un sentido al dolor y al sufrimiento, y sobrevivió. Y hoy Viktor Frankl es una persona muy importante en la humanidad. Tiene como 29 doctorados honoris causa, terminó siendo profesor de las más importantes universidades del mundo, y hoy yo pienso que es un libro que todo el mundo debería leerse. Y entonces, como país, Colombia, y yo lo comparo con el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel ha sido perseguido, aniquilado una y otra vez, pero no de ahora, o sea, desde antes del primer milenio antes de Que me Cristo. escribiste un libro, ¿no? Sí, porque me gusta mucho esa historia, entonces escribí un librito de esos. El pueblo de Israel lo han perseguido los egipcios, los filisteos, los cananeos, asirios, babilonios, griegos, persas. Los romanos los apabullaron, los expulsaron de Jerusalén. El emperador Adriano, después de la Tercera Guerra Judáica, y esa es la diáspora en el mundo de los judíos. Y han sido ocupados, y el califato de Bagdad, cruzados, el imperio otomano, los ingleses. Y hoy Israel es potencia militar, comercial, tecnológica, agrícola. Es el país donde más startups per cápita hay en el mundo. Waze lo hizo un israelita. En cambio, en Colombia nos encanta ser víctimas y nos meten la mentalidad de víctima desde la cuna. Entonces, ustedes han visto que, por ejemplo, en Estados Unidos los festivos son el Día del Veterano, el Día de Martin Luther King, el Día de los Presidentes, y acá es el Día de la Víctima, la Unidad de Víctimas, la Ley de Víctimas. Yo se lo decía ahorita a Cata, que estábamos hablando de otro tema, es que en Colombia, cuando alguien empieza a ser exitoso, como que el mundo lo quiere apabullar, porque no aceptamos que a alguien le puede ir bien, no admiramos el éxito, no admiramos la prosperidad, no admiramos que alguien pueda triunfar. Acá es motivo de rabia, de resentimiento, es la actitud de víctima.
Si a él le está yendo bien, algo será raro porque es que yo debería ser el que está viviendo eso. ¿Qué? Y el esfuerzo que esa persona hizo y el sacrificio que tuvo que atravesar y los riesgos que tomó. Acá eso no nos lo enseñan desde chiquitos. Y yo creo que esa es la diferencia entre el progreso y la prosperidad y la libertad de un país, ¿o no? Es que nosotros lo repetimos mucho, el colombiano no siente envidia. Pero venga, yo les explico. Porque envidia es, yo deseo profundamente, no sé, el carro, el cargo, el salario, la casa, la mujer, lo que sea del otro. Yo voy a trabajar duro y me voy a poner en forma para conseguirlo. El colombiano no siente eso. El colombiano no quiere tu casa, no quiere tu carro, no quiere tu dinero. Lo que quiere es que tú no lo tengas. Claro, es que se le quite a él. Exactamente. Ajá, exactamente. Pero ustedes lo han visto cuando a alguien en Colombia lo invitan el vecino remodela la casa. Entonces van y lo invitan a que vea la casa nueva y sale, no, ¿cómo habrá conseguido para remodelar? Y yo hubiera puesto eso distinto y tal cosa. Es una rabia siempre a que le vaya bien a la otra persona. Entonces a alguien le empieza a ir bien y que te empiezan a tirarle, a querer acabarlo. Es lo que yo siento que es la cultura en Colombia y eso hay que cambiarlo y no es de un día para otro, es desde la casa, en el colegio, o sea, es que no podemos ser tan víctimas, todo es víctima. Es como que el término favorito de este país. Y pedir. Pedir Sí. que todo me lo den y estar pidiendo todo el tiempo. Es la víctima pide, la víctima debe tener todos los derechos sin ningún deber. Ese es el problema. El superviviente no, el superviviente lo que le tocó es lo que le tocó, así lo acepta, así lo vive y es totalmente diferente. Y eso pasa con países, con familias, con compañías, con personas. Hay compañías víctimas y compañías supervivientes. Usted, por ejemplo, compare, no sé, Blockbuster con Netflix. Una compañía víctima no quiso entrar en lo que venía de cambio, se quedó quieta, pasmada, Netflix les ofreció, no, son víctimas. Y a Netflix hoy lo que es, y como esas hay muchas. En fin, yo creo que esa es la diferencia para la vida de cualquier persona, país, compañía, familia. Que esa mentalidad de sobreviviente se asemeja mucho al concepto. ¿Has leído a Nassim Taleb, el libro claro. de Antifragilidad? Y es el creador del Black Swan, del cisne negro, como tesis, digamos, para los mercados, para, digamos, en la estadística, pues. Y porque nosotros, inclusive en el Leader Lab, que es el programa que haremos con jóvenes, hablamos mucho de eso, que necesitamos construir una sociedad con mentalidad sobreviviente y una mentalidad antifrágil, es decir, que los cambios, que los problemas no los destruyan, que es lo que ocurre hoy, sino que nos terminan fortaleciendo. No, pues es que es el ciclo. Entonces los hombres fuertes hacen tiempos fáciles, los tiempos fáciles hacen hombres débiles, los hombres débiles hacen tiempos difíciles y los tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Y piensa uno que está en la etapa del ciclo donde están, sobre todo las generaciones nuevas, son de una fragilidad enorme y eso puede crear tiempos difíciles. Pero lo está creando. Es muy probable. Cuando todo lo quieren regalado, cuando la persona siente que no tiene que desplegar energía económica para alcanzar algo, sino que lo merece por naturaleza, ahí es el problema. Totalmente. Pero sabes que el tema de este problema de mentalidad también viene porque empezamos a hablar de libertad y de economía, del problema. Desde chiquitos los colombianos creemos profundamente que la riqueza, por ejemplo, y el éxito es un juego de suma cero. Es decir, que la única forma en la que alguien lo obtuvo es porque se lo quitó a los demás. El rico es rico haciendo al pobre cada vez más pobre. Y eso lo repiten todos los días en los colegios, en las universidades, a los niños. Lo repiten y lo repiten y lo repiten. Entonces, al final, claro, si uno cree que la riqueza es un juego de suma cero, pues el rico y el exitoso siempre será el villano que hay que derrotar. Y por eso siempre, vea esta frase tan colombiana que siempre ocurre, que está muy relacionado con esto, que se conecta mucho con lo que decían ahorita de la remodelación de la casa. Entonces usted llega a la remodelación de la casa y usted ve, no, cambió todo, la puso moderna, hermosa, y siempre hay alguien que dice, sí, algo raro estará haciendo, quién sabe en qué estará metido, pero nunca
o la mayoría de la gente no entiende que detrás de eso hay un esfuerzo, unos sacrificios, un ahorro, un montón de trabajo además, y en la medida en que nosotros no cambiemos esto no vamos a tener un mejor país. No, de acuerdo. Es como que pensar que la persona como que está predestinada a que le tengan que dar todo el Estado, pero es que el Estado funciona porque hay un corazón, que es el sector privado, que tiene que bombear para que el Estado pueda consumir. Y el problema es que cuando el Estado es muy grande y eso se llena de burócratas que no tienen carne en el asador, porque ¿qué burócrata tiene carne en el asador? Nadie. No tiene ningún Nadie. incentivo. Ningún incentivo. Cuando no tiene carne en el asador, no, hay un incentivo a seguir gastando, Claro. y a seguir recibiendo el salario, el ingreso, el bono que le paga cumplidamente la Tesorería Nacional. Y no se dan cuenta que o nos están clavando deuda, que son impuestos que van a pagar los hijos de nosotros, o le están a todo el mundo menoscabando el fruto de su trabajo con los pesos que todos tienen en la billetera o en la cuenta del banco. Cada minuto vale menos, porque todo eso se financia o con impuestos que tarde o temprano van a pagar estas o las siguientes generaciones, o con la maquinita imprimiendo. Entonces dicen, no, pero es que no imprimen billetes. Ah, no. ¿Y cómo creen que financian al gobierno? Claro, el Banco de la República hace operaciones de mercado, los bancos privados le descargan TES, les da liquidez, ¿y qué hacen los bancos? Van y suplen la posición de TES en el primario financiando al gobierno. Entonces, con eso a todo el mundo le van menoscabando y va creciendo como la grasa alrededor del corazón. Y llega un punto en que se infarta. Claro. Porque llega en que el cuerpo se vuelve tan obeso para un corazón que cada vez está más forzado. Es que hoy usted acá, Camilo, en Colombia, usted todos los meses como empresario tiene que declarar un formulario que se llama el 350 en la DIAN, que son las retenciones que uno hace como empresario y las tiene que, pues, enviar a la DIAN. Y a usted le cobran impuestos por pagar esos impuestos. Usted le clavan el 4 por 1000. Entonces, usted gira, no sé, 100 millones de pesos de retenciones que hizo por todas las ventas y le clavan 400.000 pesos. No tiene sentido. No tiene sentido. Y es eso lo que crece, eso menoscaba la libertad de producir, de emprender. Va a llegar un punto en que nadie más va a querer producir y tomar riesgos acá y desplegar la energía económica acá. Nadie más. Porque llega un punto en que la gente se mama, se cansa del todo. Es que el que está poniendo el riesgo, el que tiene carne en el asador, es el que le toca duro. Es el que le toca estar todos los días dándole a ver cómo pone a producir para poder pagar eso. Y acá ya se le está yendo la mano al Estado. Podemos llegar a un punto donde esto puede colapsar, porque ya la grasa es tanta, pero tanta. Y además es grasa que está ahí y que ni siquiera alcanza a nutrirse, porque ya es tan grande que la sangre no alcanza a llegar. ¿Qué quiero decir? Ya tiene un problema de caja brutal. Hoy están financiándose ya ni siquiera con TES, sino con los proveedores. Entonces los están jineteando. Entonces es un problema muy grande. ¿Usted por qué cree que renunció hoy el ministro de Hacienda? Que es un tipo, pues yo no comulgo nada con él, pero al fin y al cabo fue responsable. Y le dice al presidente, hasta acá es el nivel que se puede. Entonces, ese es el problema con y eso sí quita la libertad. Claro. Es la libertad del patrimonio, la libertad de tu energía económica. Cuando la persona trabaja, produce energía económica, ya sea intelectual, con la creatividad, el emprendimiento, la innovación, con lo que piensa para producir algo, crear algo, invertir, o energía física, que se vuelve económica. El que carga un ladrillo en una construcción, esa energía física se vuelve energía económica. Cuando la energía económica la empiezan a absorber con esa obesidad del Estado, se acaba la libertad sobre el patrimonio de la persona. Y por eso es lo que yo he dicho en esos podcasts. Cuando yo empiezo a estudiar esto, me doy cuenta que esa herramienta, que es por ejemplo el Bitcoin, es el retorno de la soberanía sobre el patrimonio al ser humano. Que lo que hizo Satoshi Nakamoto fue un hito tan importante
como fue el paper de Einstein en 1905 sobre la relatividad especial. Pues ya hablaremos de Es que me empiezo a emocionar criptos y de Bitcoin, porque te va a hacer un reto aquí. Dale. Porque además esta mañana me oí el podcast, el episodio con María Fernanda Cabal, entonces te va a hacer un reto acá ahorita sobre eso. Okay. Pero devolvámonos un poquito al tema de mentalidad, porque ahorita que estar hablando de cómo esto empieza a colapsar y esto empieza a aniquilar la libertad, y además la libertad es lo único que nos permite crear, juntarnos con otros, cooperar, para innovar, para que todos podamos vivir mejor. Y todo eso se hace alrededor del trabajo. Otro gran problema de la mentalidad, para volvernos un momentico ahí, es el problema, que es una pregunta que yo me hago todos los días, y es: ¿en qué momento el trabajo, que sobre todo en esta tierra y en esta región de Antioquia fue tan importante, se convirtió en un antivalor? O sea, hoy el trabajo es un antivalor. Hoy trabajar Pero es que yo creo que yo he escuchado personas en posiciones de poder en este momento en el país diciendo que no se debe trabajar. Sí, ahí Pues salió un actor, no me acuerdo cómo se llama, que ahora está como de moda, pues de moda en ese mundo petrista. Sacó un video hablando de la frase trabajar, trabajar y trabajar, y diciendo, pero es que en qué momento eso se convirtió en algo que la gente tenía que desear. Claro, pero es que es también esa narrativa que montan, porque es que trabajo, el término entonces lo usan como algo peyorativo, pero en realidad es la energía económica del ser humano. Es que cada ser humano despliega energía económica, y esa energía económica no se la pueden arrebatar a uno así como así. Todos los días te la arrebatan, todos los días, y la gente no se da cuenta. O sea, en estos minutos que llevamos acá, a todo el que tiene algo en pesos colombianos, en dólares, eso le está valiendo menos. No por el dato de inflación que publica el DANE, es por la inflación monetaria. Todos los días, o sea, en cada minuto, en cada segundo, va valiendo menos, 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 menos. Y es la forma en que el Estado te arrebata la energía económica, el valor que genera el ser humano. Y sí, se vuelve un antivalor, se vuelve algo peyorativo, y lo usan mucho para inducir una lucha de clases, pues que lo único que genera es destrucción de valor y de riqueza. Que es inclusive un poco esta lucha que en buena hora el mundo está dando una vuelta y la está frenando, pero el mundo iba encaminado, y las conversaciones en el Foro Económico Mundial y demás iban encaminados a literalmente tener una sociedad un poco en servidumbre, una especie de esclavitud moderna, todo el mundo dependiente del Estado, con esos temas de la renta básica universal y todo este tipo de cosas, en donde cada vez iba a producir menos gente. Claro, pero es que, ¿sabe cómo es la esclavitud en ese orden? Entonces, a todo el mundo le tienen que garantizar un ingreso, independientemente de la energía económica que desplegó. Entonces, ahí ya hay un tema de injusticia enorme, porque ¿por qué va a tener que recibir más el que menos energía económica desplegó? Entonces es como una punta del problema. Y la otra punta es quién paga esa energía con energía económica, lo que se le entrega al otro sin haberlo trabajado o producido. Entonces a usted, empresario, le ponen aquí una cadena. ¿Cuál es esa cadena? Un impuesto de renta que lo va ahogando. Luego acá le ponen otro grillete. ¿Cuál es el grillete? Como le menoscaban su patrimonio todos los días con la inflación monetaria, ya le ponen otro grillete. ¿Cómo es? La forma como lo graban cada vez que usted paga un impuesto. Y allá le ponen otro grillete. ¿Quién? Los reguladores, que para justificar su existencia empiezan a decir, no, es que usted en la fábrica tiene que pintar esto así. ¿Por qué? Porque sí. Porque es que somos los reguladores, ¿cierto? Y entonces después le ponen acá otra. Y es, no, es que usted tiene que cotizar para pensiones, es acá. Eso es un grillete, eso quita libertad. ¿Por qué no me dejan donde yo quiera? Y como yo quiera. Y como yo quiera acumular mi capital y mi patrimonio para mi vejez, ¿cierto? Entonces lo llenan de grilletes, y esa es la verdadera forma en que le arrebatan a la persona la libertad, con un exceso de intervención burocrática, de una glotonería estatal que termina generando el infarto. Y sumarle a eso que lo hacen tan complejo, porque uno siempre que paga impuestos, y aquí hay muchos empresarios que nos acompañan, uno siempre que paga impuestos siempre queda con la sensación de que los pagó mal.
pero no porque uno quisiera pagarlos mal, sino porque es imposible pagarlos bien, porque el estatuto tributario es tan complejo y el resto de regulaciones y demás, que está diseñado para eso, para que nunca los pagues bien. Porque si los pagas bien, dejo de tener poder, dejo de tener control. Para que yo pueda ir mañana, que es lo que este gobierno empieza a hacer con sus superintendencias y demás, y empiezo a buscar, simplemente te controlo porque yo sé que los pagaste mal. Estoy completamente seguro, porque además es imposible pagarlos bien. Y entonces te voy a caer mañana. No, el exceso de regulación es fatal y destruye toda la iniciativa privada, destruye esa creación de energía económica, la destruye completamente porque usted queda en una incertidumbre enorme, porque además cambian de opinión No, pues todos los días exactamente. y tienen un poder, y es un poder en donde a veces abusan. Y sí, lastimosamente acá ya es tanta la cantidad de cadenas, de yugos, de grilletes que tiene cualquiera. Y no solo el empresario, muchos, pero es que el trabajador también. ¿Usted cree que un trabajador hoy ya lo han subido de bracket tributario? Ustedes no vieron lo que pasó en octubre del año pasado, todo el mundo, mucha gente pagando los impuestos con tarjeta de crédito, porque es que lo subieron en un bracket tributario de una manera, y entonces ese trabajador que había contado con ese ingreso para aportarle a la casa, para aumentar el equity en su casa, para invertir, para sus pensiones, ya no, se la arrebató el Estado. Y entonces empiezan a pensar las personas, no, es que si yo me paso al régimen de pensiones, de colpensiones, y en los últimos 10 años y aporto sobre el máximo, aporto sobre el máximo, y lo que te están quitando todos los años en esos 10 años, ¿qué? Eso hay que meterlo en la cuenta. Entonces es un nivel ya donde yo pienso que o se infarta o algo pasa y la sociedad dice no más. Que ahí voy a la pregunta. Y es, Argentina tuvo que infartar. O sea, Argentina esperó hasta infartarse. Y estaba enamorado de ese modelo hasta que se infartó. Y llegó un tipo como Javier Milei. Y ese sí, un líder salvador que literalmente cayó del cielo. Trabajo también de décadas de centros de pensamiento y de iniciativas de la sociedad civil haciendo la tarea que creían que nadie los estaba escuchando. Pero resulta que la gente sí estaba esperando a despertar, pero necesitó infartarse. Y era una pregunta que se han hecho todos. Hayek tiene por ahí, estos días leí un artículo donde se hace la misma pregunta y es, nos decía esa misma pregunta, ¿será que tenemos que llegar hasta el nivel más bajo para que la gente despierte? Hay dos posibilidades, o el infarto, que es el cambio drástico donde el cuerpo se infarta y dice, aquí paré, y o me reparan o le bajan a la grasa, o empieza a comer mejor, señor, o empieza a hacer ejercicio, ¿cierto? Y Colombia siempre ha sido más de este segundo tipo, el médico le dice pilas, bájele a tal, bájele a tal, bájele a tal, y puede hacer un cambio un poco más gradual y una especie de soft landing sin tener que ir al infarto. El infarto es durísimo, el infarto es durísimo porque el infarto implica unas fluctuaciones macroeconómicas grandísimas, implica un choque social muy fuerte. Colombia siempre ha sido un país relativamente estable, es decir, no sé si eso es bueno o malo, pero en Colombia nunca hemos tenido cambios bruscos, nunca hemos dejado de pagar la deuda, nunca se han tumbado presidentes como en otros países que cambian y los tumban cada 3 meses. Aquí ha habido cierta tradición de estabilidad. Yo pienso que eso puede ser bueno para los mercados, para traer inversión, esa estabilidad. Pero yo no sé si ya estamos en el punto en donde o se va esto al infarto o las instituciones y la sociedad dicen queremos un cambio, ojalá pueda ser gradual, para que no tenga que tener ese choque y esa confrontación. ¿Qué es lo que la gente desearía? Pues, no sé, yo a veces pienso que el cambio puede ser gradual si entendemos esto como que esto fue una vacuna. ¿Se acuerdan esa de Janssen que era la dura, que lo tumbaba lo maloqueaba uno, le daba fiebre? Había otras que no eran tan duras. Esta fue como la vacuna de Janssen estos 4 años, que el país se da cuenta, me puse la vacuna, listo, perfecto, pero ya no más. Ahí puede ser gradual. Yo siento que Colombia tiene pesos y contrapesos bien establecidos. Y por eso pienso que sí puede ser gradual. Es decir, incluso siento que hoy los mercados
descuentan eso, es decir, lo incorporan a los precios de los activos. Dicen, ya no pudieron destruir más el aparato productivo y el sistema económico porque no tuvieron ni la pericia ni la capacidad, porque hay pesos y contrapesos, porque hay estabilidad institucional de alguna manera, es decir, las cortes controlan, el Congreso controla, por más que hubo una marcha para presionarlos, la reforma laboral que hubiera sido nociva para la productividad del país, la archivaron. Entonces hay pesos y contrapesos y eso me da la esperanza de que esto pueda ser gradual y que pueda ser incluso el péndulo va y viene. Eso es normal, que haya polarización está bien, y es normal que el péndulo va y viene, siempre y cuando las transiciones sean tranquilas, bajo las reglas de juego y no tener que llegar al infarto en una o en otra dirección. Pero usted y yo nos soñamos, además porque lo has dicho en 10 AM, nos soñamos un Dodge para Colombia, ¿no? Y nos soñamos, y en realidad nos soñamos ahí ni quiera ser un poco graduales, sino un poco más radicales en lo que hay que hacer, sobre todo lo que tiene que ver con recortar el Estado, que además recortar el Estado no es solamente, aunque esa es una parte muy importante, reducir la burocracia, sino también quitarle las garras. No, detectar las fugas de valor. Es que cuando uno va a una compañía, todas las compañías, yo no he visto una a la que no le hayamos detectado una fuga de valor, porque se vuelve tan grande el día a día de las transacciones que el que tiene carne en el asador o los accionistas o el management no alcanza a ver. Entonces vienen los conflictos de interés, entonces el proveedor es amigo del uno, lo otro y así. Entonces hay fugas de valor para los accionistas en el Estado colombiano, donde pudiera uno montar una plataforma con algo de inteligencia artificial, con data science, con analítica, como la que le hizo eso a Dodge, que es una señora que no puede, que no habla, se comunica por señas, pero es una científica de datos. Empieza uno a conectar, porque hoy no está nada conectado. Empieza uno a encontrar unas relaciones y unas fugas de valor enormes. Pues si lo han encontrado con USAID, unas cosas que nunca se imaginan, unas conexiones, unas imbricaciones con personas que al final del día fueron las que decidieron que ese fondeo iba para tal programa y ese programa estaba gobernado por tal fundación y tal fundación terminó teniendo imbricaciones con los que aprobaron el fondeo. Acá sería lo mismo, es decir, lo decíamos en el podcast con María Fernanda, que uno pudiera en cada ministerio, en cada departamento administrativo, montar eso y conectar. Y eso no es tan difícil, en realidad no es tan difícil. Tome una plataforma como las de Palantir, como cualquiera. Y, mejor dicho, acá se destaparía algo que hoy no vemos porque es tan masivo y no conecta, que pasa desapercibido, como pasaba en Estados Unidos. A mí me decía, yo se los dije en el podcast, un amigo colombiano, pero ya americano, que la gente está tan indignada en Estados Unidos por lo que están descubriendo y por eso están tratando de acabar a Elon Musk, porque es que les destapó eso solo conectando tech a la información. Por eso que él dice que él es un software engineer, ¿cómo es? No, dice Tech Connect, no me acuerdo. Sí. O Tech Support, no me acuerdo, sí. Ahora, lo difícil va a ser hacerlo, porque es que yo voy a contar una anécdota aquí, pero no, voy a tratar de no mencionar nombres para no meterme en problemas, pero el hombre que no me mete en líos, la vida se vuelve un lío. Entonces, yo trabajé en el Congreso de 4 años allá en una UTL, haciendo oposición a un gobierno en ese momento. Yo me acuerdo... Al gobierno del innombrable. Exactamente, las cosas como son. Y yo me acuerdo muy bien que estábamos, como siempre, en diciembre, iban a aprobar presupuesto. Y usted sabe qué pasa en diciembre cuando van a aprobar presupuesto. Eso siempre es a las 2 de la mañana, eso es de una manera rarísima. Y en todo caso, el Centro Democrático siempre jugaba con eso para desbaratar el quórum. Y se salieron y desbarataron el quórum. Y ahí el entonces ministro de Hacienda de ese momento, que lo tuvieron ustedes en 10 AM, ya ustedes... No, yo no estuve en ese podcast. el ministro de Hacienda de ese momento salió a negociar pues con la bancada del Centro Democrático. En ese momento el expresidente Uribe era senador.
Y Uribe muy hábil le dijo, listo, nosotros entramos y hacemos el quórum, sí y solo sí, usted se compromete a que toda la contratación pública y todo este tema de los cupos indicativos y qué congresista, un poco hacer Pero esto es que sin ese tecnología. presidente al cual usted está haciendo referencia es el creador Total. de los cupos indicativos de la mermelada desde que fue ministro de Hacienda. Así es. Pero es que nunca le me olvida lo siguiente, y ese ministro dijo que sí. Y Uribe le creyó. Uribe fue tan bobo que le creyó. Y entonces Uribe entran, hacen el quórum, aprueban el presupuesto. Al otro día, me acuerdo, me dio una piedra oyendo en la emisora al ministro decir, no, yo no hice ningún acuerdo. Claro, ¿por qué? Porque me acuerdo la cara de ira de algunos congresistas, obviamente oficialistas, cuando el presidente Uribe en la plenaria anunció que habían llegado a ese acuerdo. Y eso se armó. Yo estaba arriba en la gradería y yo veía eso, se armó un mierdero. Eso, mejor dicho, se iba a acabar esa coalición en un minuto. Entonces, cuando uno empieza a entender que así funciona eso, ahí es donde uno toda la esperanza de le cae. Sí, claro, pero ojalá quien llegue pueda meterle, yo creo que va a estar obligado. Le van a exigir un Dodge aquí en Colombia para que empiece a destapar todo eso. Y no es tan difícil, solo es meterle inteligencia artificial, es que hasta se puede hacer chinomático, o sea, hasta uno mirando los balances por terceros puede detectar muchas cositas. Total. Bueno, y como usted está que se habla de criptos, y ya mencionamos un poco lo que hay que hacer para reducir el tamaño del Estado. Eso también requiere voluntad. Y yo siento una cosa buena hoy, y es que al menos hoy está en el debate. Y uno ve, por ejemplo, el personaje que acabamos de mencionar hablando de eso. No sé si lo crea o no, pero lo habla. Pero no creo que lo entienda. Seguramente no. Sí, seguramente no. No me ponga a hablar que me meto en más líos. Pero... Que le empezara uno rabia, ¿no? Sí, exactamente. Sí, no. Bueno. Pero yo sí me sueño una especie de Moss con Sturzenegger. Sturzenegger, para quienes no saben, él es como el ministro de antirregulación de Argentina. Y él era un profesor universitario. Sí, muy famoso en el gremio. Sí. Que se dedicó juicioso. Federico Sturzenegger. A escribir, bueno, qué es lo que se necesita, decreto por decreto, ley por ley, qué es lo que necesitamos para desregular en Colombia. Y llegó, y él ni siquiera estaba con Milei, él estaba con Patricia Bullrich. Y luego él llegó y le dijo a Milei, todo lo que usted está hablando usted me necesita, porque yo ya hice ese ejercicio. Y llegó, y entonces Milei lo nombra y él llega con todo ese paquete que todos conocimos como la ley bases y demás, que era un paquetado así de regulación. Eso es lo que necesita Colombia hoy. Y el próximo presidente tiene que llegar el 7 de agosto con eso. O sea, no puede esperar a que venga mientras nos acomodamos, tiene que gastarse su capital político. Claro, pero hay cosas que se pueden hacer súper rápido. O sea, por ejemplo, a una persona en Colombia, ¿por qué no puede tener una cuenta en Colombia en la moneda que quiera? Entonces, ese es el ejemplo que yo siempre pongo. Un señor que trabaja y quiere ir a viajar a Estados Unidos y está preparando su viaje durante 2 años, porque es lo que tiene que ahorrar para ir con su familia a Disney. Entonces llega y tiene que ahorrar eso en pesos, lo coge una devaluación y termina yendo a Cartagena. Total, oye, eso. Si le va bien. Aquí en Farallones de la Pintada, muy claro. bueno, un parque con Fenalco. Muy Déjelo hacer el hedge natural ahorrando en dólares en una cuenta. ¿Por qué no se puede hacer eso? Una persona, cualquier persona joven acá, ¿en serio ustedes creen que van a poder pensionarse en moneda fiat colombiana cuando termine la vida laboral? Déjenlos ahorrar en lo que quieran. ¿Por qué los van a obligar a mandar una plata todos los meses a algo en lo que yo por lo menos no creo? Por más que digan que lo va a cuidar el Banco de la República, no. Eso lo diluyen con inflación monetaria, pero así. No les tienen que arrebatar las pensiones. Es que uno como cierra un déficit fiscal, eso está inventado con una devaluación, una hiperinflación. Es facilísimo. Ni siquiera tiene que salir en el IPC. El IPC marca unos puntos de observación. Es con la inflación monetaria. Entonces te diluyen Ustedes han visto que no, que
salen administradores de portafolio que yo logré 10, 12% de rendimiento. ¿Y la inflación? ¿Cuánto se te comió? Se te comió el mayor pedazo. Entonces, por eso eso es parte de la lucha por la libertad, de regularizar. Entonces, yo me preguntaba, todo ese tropel por la reforma laboral, hombre, ¿por qué no ponen, listo, necesitan salario mínimo? ¿Qué? Salario mínimo por horas, como en tantos países. Es que hay personas que de pronto no quieren trabajar 8 horas, sino 4, porque desplegan tanta energía económica que con 4 horas pueden perfectamente producir para vivir de acuerdo a sus necesidades o sus anhelos o sus ambiciones. Entonces, como solo quieren trabajar 4 horas, no pueden, porque o los tienen que contratar con un salario mínimo o con un salario a término indefinido, con un salario fijo, con toda esa regulación y reglamentación que hay, o no, o lo hacen informal. Entonces es muy difícil. Eso hay que cambiarlo. Un salario mínimo por horas facilita hoy nuevas economías, el crecimiento de restaurantes, de bares, del entretenimiento, muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Como no existe, entonces los contratan a todos por debajo de la mesa y ahí sí que hay informalidad y la informalidad reduce la productividad del país. Esas son regulaciones que hay que quitar. La tasa de interés, ese límite a la tasa de interés, porque es que suena bonito que le digan a la gente que la tasa de interés no puede ser más allá de este nivel. Es lo más absurdo que hay, porque ese límite a la tasa de interés lo que estimula es el agiotismo. Y en el agiotismo, el anillo de seguridad no es que le van y le cobran a la persona desde el banco por una entidad que lo está llamando, sino que van y le cortan un dedito un día y al segundo día le secuestran la hija y ahí la tasa de interés es en 1000%. Eso son unas cosas como de sentido común que se pueden hacer así, súper rápido. Que uno ve que no está, inclusive con este tema de la tasa de usura, que además en buena hora David Vélez lo puso en la agenda. Yo creo que está dando una batalla muy buena por eso. Sí, y él solito. Ahí pues se sumó Gabriel Santos y otros, y ojalá se sumen más. Hace poco estuvimos en Urabá, y entonces uno ve el flagelo que significa el gota a gota, y aquí hay mucho, aquí está Juan Pablo también de Agro, y para la gente que está en el campo, eso se convierte en... Entonces imaginen que estamos en una finca que puede ser de las mejores empleadoras de la región, la gente gana muy bien, un montón de beneficios, estabilidad, todo este tema. La gente prefiere no, le toca renunciar a ese trabajo que tiene estable, que le pagan bien y demás, para que lo liquiden, poder cobrar las cesantías para poderle pagar al gota a gota, porque si no le paga lo matan. Claro. Ese es el efecto del límite a la tasa de interés. Cuando hay ese límite, una entidad financiera regulada que sí está tratando de hacer las cosas bien, cuando hace el costeo y el pricing de una originación de crédito, pues no le da a prestarle a tal persona por el riesgo y la mutualidad que tiene que armar ahí. No, están tantas cosas que no tienen sentido, que son cadenas que se pueden romper muy rápido. Pero ¿sabes qué es fundamental ahí? Que yo creo que el podcast de 10 AM lo cumple, y todo este trabajo que hacemos acá también, y es el tema de educación. Es decir, la mayoría de la gente no entiende esto, ¿cierto? La mayoría de la gente no entiende, o la mayoría de la gente cree, y uno tira este debate sobre la tasa de usura, la gente dice, claro, es que ustedes lo que quieren es que el doctor Tatananongulo abuse. La gente no entiende lo que hay detrás de todo esto. Yo creo que hay una labor importante todos los días, repetir el mismo mensaje para que la gente empiece a entender este tipo de cosas. No, pero pues es que debería ser desde el colegio, si en este país enseñaran educación financiera desde chiquitos, pero más que lo tradicional eso, es decir, ¿por qué la tasa de interés? ¿Qué es la tasa de interés? Y por qué un límite genera una escasez y un mercado negro y el agiotismo y todo eso. ¿Qué es el interés compuesto? Eso le daría además un incentivo a ahorrar y a invertir muy grande. Total. Y algo como de nutrición, este país sería diferente. Es que miren, por ejemplo, entonces uno acá tiene que pagar al sistema de salud una parte pública. ¿Por qué no hay como una segmentación del riesgo? Si una persona hace ejercicio, no fuma, no toma, come saludable, porque tiene que pagar lo mismo que el que fuma, toma, come mal y todo eso. O sea, es como unos incentivos como perversos, como al revés, y eso es lo que lleva a que la gente en algún momento ya se cansa
o no paga, o empiezas a cotizar por el salario mínimo porque siente que es una injusticia, y entonces cotiza toda la vida por el salario mínimo, está bien, y llega a pedir un crédito para una vivienda, y el banco sabe que tiene la fuente de pago, que no se gana un salario porque le mira todo el récord de flujos a su cuenta. Entonces se gana, digamos, 10 salarios mínimos en promedio y puede sostener una cuota de 3 salarios mínimos, de 3, 4 salarios mínimos, y puede aguantar un crédito de, no sé, 200, 250 millones, 300 millones de pesos para una casa de 400. Pero la regulación le impide al banco darle un crédito a esa persona que no sea coherente con la UGPP. Entonces no le dan crédito. Y entonces viene el desistimiento. Y eso se irriga así en la cadena del sector constructor. Dejen que la gente despliegue su energía económica, no le quiten tanto y esto cambia de verdad. Porque yo sí pienso que el ser humano, la mayoría, pues hay ciertas... Hay un nicho que no le gusta trabajar, pero yo sí pienso que la mayoría de la gente le gusta y se siente bien trabajando y desplegando su energía económica y que no se la arrebaten. Y recibiendo el fruto de su trabajo y gastándose. A propósito de lo que estás diciendo, nosotros trajimos en junio, ¿cierto? En junio a Didi McCloskey. Y la trajimos acá y movió un poquito el eje del debate, porque además en esta manía de la obsesión por la igualdad, especialmente por la igualdad de resultados, y los que no están de acuerdo con la igualdad de resultados, entonces dicen, no, entonces la igualdad de oportunidades. Y les voy a dar una explicación aquí rápida, ¿es cierto? La igualdad de resultados es inmoral, porque eso implica quitarle al que trabaja, al que despliega su energía económica, para darle al que no lo hizo. Y eso es injusto, y no hay que saber economía, nada, eso es sentido común. No, es que es con los niños. Exacto. Todo el mundo saca 6, el que sacó 10 y el que sacó 1. Vaya a ver si un niño le aguanta eso. No, usted saca la primera vez, estudia, la segunda vez usted no hace absolutamente nada, exactamente. La igualdad de oportunidades es una utopía, y como es una utopía genera frustración, porque usted y su hermano fueron al mismo colegio, ¿sí o no? Digamos que tuvieron el mismo acceso a un montón de cosas, y al final la vida les va a entregar a cada uno oportunidades distintas. Pero al final termina siendo imposible igualar en oportunidades. Eso no quiere decir que el Estado no piense en unos mínimos, sí, pero al final no va a haber las mismas oportunidades. No va a haber la misma oportunidad, y ya no tenemos la misma. Un joven en Colombia, por más que estudie en la mejor universidad, ya no tiene las mismas oportunidades de ese mismo joven que nació en el mismo hogar, digamos, privilegiado en Estados Unidos. Ya ahí el de Estados Unidos va a tener mayores oportunidades por un montón de cosas, y hay algunas personas que las saben aprovechar mejor que otras. Y ella decía, no, es que la obsesión que debería tener Colombia es la igualdad de permiso, que es todo esto. Es decir, que a la gente la dejen hacer, que la gente la dejen camellar, que la dejen construir su proyecto de vida, desplegar su energía económica, ahorrar, hacer lo que quiera con su ahorro, ojalá invertirlo libremente. Y eso es lo que nos falta. Pero piensen en esto, Camilo, que se me acaba de ocurrir. Generalmente los legados patrimoniales familiares arrancan con una primera generación que tuvo todos los obstáculos del mundo, pero que fue tan berraca desplegando la energía económica que construyó un legado. Y luego viene una generación y otra generación y otra, y ese patrimonio se empieza a diluir. Estos tuvieron más oportunidades que los primeros. Entonces, mucha oportunidad no necesariamente es sinónimo de más prosperidad. A mí me gusta el ejemplo de mi papá, a mí me encanta, pero él nació en condiciones paupérrimas, en un pueblo que se llama Sonsón, pero pobre, 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 y contra toda la adversidad, sin oportunidades, pues, y en esa época, pues, principios del siglo pasado, 1930 y pico, imagínate cómo era eso, pues, o sea, ni servicios públicos básicos, la educación muy precaria. Se hizo un médico y nos dio todo lo que nos dio a mi mamá, a mi hermano y a mí. Yo creo que la igualdad le hace daño al crecimiento, porque es que cuando no hay igualdad, la persona aspira a más. O sea, es como ese driver que le da a la gente para crecer y prosperar, incluso contra adversidades muy grandes. Es que
o refútenme el contrafactual y digan, no, es que eso fue una anomalía o eso fue una excepción, pero yo, gente berraca en contra de todas las posibilidades que ha prosperado, es lo que vemos en este país y en cualquier otro país. En fin, yo también pienso eso. A mí me parece que el debate y esa retórica y narrativa de la igualdad y reducir las desigualdades sociales, que se reduzcan, pero que se reduzcan por el fruto de la energía económica, del trabajo, de la inversión, de la innovación, de los sacrificios, de los riesgos, de la osadía, del estudio, de la disciplina de las personas. No porque un burócrata dice, es que yo pienso que la igualdad es esta, entonces le quito a este y le doy a este. Usted le quita a este y este vuelve y prospera. Acá o en otro país, a menos que lo meta a la cárcel, pues, y no lo deje trabajar. Y este probablemente, es probable que usted tan, y ahí quedó. Pues y esa es la historia de la humanidad. Países enteros que lo han destruido en la guerra, Alemania, y el grado de libertad de sus ciudadanos lo hace que devuelva potencia otra vez en menos de 10 años. Es decir, mañana lo podría volver a destruir. Claro que ahora están pues con unas ganas de autodestruirse. Oh, el pueblo de Israel. Impresionante. El pueblo de Israel. Total. ¿Cuántas veces lo han intentado destruir? Y ahí está. Bueno, ahora sí, pues vamos a hablar de cripto, que usted está que se habla de cripto. Pero ¿sabes por qué? Porque es un tema de libertad. Total, esto es todo libertad. No es cripto, o sea, Exacto, y de Bitcoin, porque además María Fernanda les puso un reto y lo vamos a tratar de cumplir aquí, ¿sí o no? Vamos a hacer de cuenta que usted es ChatGPT, ¿sí o no? Y entonces usted le va a explicar a un niño de 6 años, mejor dicho, ¿cómo le ha explicado a usted? Porque estoy seguro que los hijos suyos ya todo lo piensan en satoshis y esto y lo otro. ¿Cómo les has explicado? Ellos tienen que medir sus ahorros en satoshis. ¿Cómo les has explicado eso? ¿Para qué lo van a medir en pesos? Es que si ellos quieren pensión algún día, si la miden en pesos, empezamos mal. ¿Ah? No. Entonces aquí hay un montón de gente que seguramente dice, no, pero es que eso yo sí lo he escuchado y todo, pues yo no lo entiendo. Entonces vamos a hacer el esfuerzo, ¿ok? Eso. Como si fuera con muñequitos. Eso. Entonces si yo les preguntara a ellos, el oro, ¿por qué ha sido una reserva de valor a lo largo de la historia de la humanidad? ¿Qué me dirían? Claro, ¿es porque es amarillo y brilla? No, es porque no es posible que alguien llegue y aumente eso de un momento a otro. Y hay una historia muy bonita que es la de la piedra de Ray. Hay una isla en la Micronesia, la isla de Ray, donde la moneda eran unas piedras grandes porque eran las que había y ya. Y una vez llegó un marinero irlandés de apellido O'Keefe y encalló en esa isla y se dio cuenta que en esa isla usaban esas piedras, esas piedrotas para transferir valor entre las personas, para intercambiar valor, que es energía económica. Y él venía por un periplo por las islas y se dio cuenta que en otras islas había esas mismas piedras. Entonces le ayudaron a desencallar, le arreglaron la embarcación y se fue para las otras islas y trajo piedras y les destruyó la economía. Se les quedó con una gran cantidad del patrimonio y del ingreso. Eso es poder uno guardar el fruto de su trabajo, sus ahorros, su patrimonio en un instrumento que nadie pueda manipular. Si esta fuera la moneda, el que produce estas latas puede traernos acá 1000 más y se acabó el valor de esta lata. Con Bitcoin pasa lo contrario. Nada ni nadie puede aumentar la cantidad de Bitcoin que está disponible para la humanidad por encima de 21 millones de Bitcoin. ¿Por qué? Porque así está matemáticamente configurado. Entonces, el que hoy logre tener Bitcoin va a poder hacerse a un instrumento para guardar su valor, que es energía económica, que todo el mundo va a querer tener. Y si todo el mundo lo va a querer tener en algún momento, va a valer bastante, porque nadie lo puede manipular. Y la otra lección grande de Bitcoin es no solo vale mucho, es como si fuera el oro digital, no se puede producir a más de cierta velocidad. Es decir, nadie puede meter ese choque monetario de ese navegante, sino que, para mí esa fue la gran genialidad de quien creó esto, no depende de ningún ser humano, no tiene oficina, no hay compañía detrás, no hay burócratas detrás, no hay administración detrás, no hay sucursales, no hay oficinas,
nada, funciona descentralizado. Los que son economistas acá, debe haber, estudiamos en equilibrio general los teoremas del bienestar. Los teoremas del bienestar de León Balrá son, para ponerlo sencillo, es un equilibrio competitivo, descentralizado, donde no hay autoridad, es óptimo. Básicamente eso es lo que logra Bitcoin, porque no hay una persona controlándola, es una cantidad de nodos que son personas que quieren asegurar la red y participar con un computador ahí moviéndose, que garantizan que esto funcione. Yo era súper escéptico, yo estaba, como decía, en el oscurantismo y yo decía, eso es Ponzi, eso es una pirámide, hasta que vi gente muy inteligente metiéndose y dije, algo tiene que haber. Y empecé y le he metido muchas horas y me apasiona el tema porque es que es libertad, le devuelve la soberanía del patrimonio al ser humano, porque no hay un banco central, no hay un emperador, no hay un señor feudal, no hay un O'Keefe, no hay nadie que pueda llegar a decir, es que saben que aquí hay otros 10 millones de Bitcoin. No hay, es imposible, porque con la forma como está configurada, y eso ya es otra explicación mucho pues más profunda y técnica. Que para eso tienen que inscribirse al en el masterclass. Sí, el 1 de abril ya va a salir el masterclass. Porque esto ¿sabes qué me di cuenta? Que mucha gente tiene una barrera de entrada a esto porque dicen eso es muy raro, eso es una cosa de ingenieros, y no lo es. Es un tema de sentido común. Entonces yo me puse a la tarea, cuando aprendí de esto, dije, esto hay que explicárselo a la gente. Es más sencillo de lo que parece, mucho más sencillo. Entonces me puse a la tarea y terminamos haciendo un masterclass porque pues ya no me daba abasto todo el mundo llamándome a explicarme, contarme la pensión en Bitcoin y si yo en vez de esto, en mi compañía, en vez de tener propiedad, planta y equipo, la apalanco y tomo Bitcoin en reserva y todo eso. Y dije, no, voy a hacer un masterclass y el que quiera la ve. Entonces es eso, es una moneda que me permite guardar valor de aquí al futuro. Y hay una gráfica muy bonita porque muestra, a $20 hace unos años en Estados Unidos te permitían llenar el carro de mercado. Esos $20, 10 años después, ya eran medio carro. Y esos $20, 20 años después, ya compraban 3 cositas. No, que se imagina. Cambio Bitcoin era ese mercado, en ese mismo momento, llenar ese carro eran como 400 Bitcoins. 10 años después, como 40 Bitcoins. Y ahora ni se puede medir en Bitcoin, hay que medirlo en satoshis, que son las unidades en las que se divide el Bitcoin. Entonces, a mí me gusta es porque le da... Hoy grabamos un podcast, hicimos un debate. Hernán y Camilo Botero defendían Solana, Alejo Pérez y yo defendíamos el Bitcoin. Y el punto nuestro era que es descentralizado, aquí nadie lo puede manipular. Esta otra, hay una compañía detrás, claro. Hay riesgo de contraparte. No es deflacionaria, esto es deflacionario. Es que esto es, la oferta es inelástica al precio. Nadie puede llegar y decir, aquí vine con un choque monetario. Esto empieza en el Imperio Romano, cuando Nerón, cuando tiene ese lío grande en el incendio, como en el 64, 65 después de Cristo. Nerón era un emperador bien particular, ¿no? Era como rarito, y entonces estaba por ahí tocando la lira, y se quema una gran parte de Roma porque tenía mucha construcción de madera y le viene un problema político enorme, porque como no era un general y no era militar y todo, como que se le empieza el Senado y la plebe a sublevar. Entonces él hace 2 cosas. Uno, le echa la culpa a los cristianos, ahí empieza la persecución. Era una secta judía pequeñita. Entonces dijo, no, echémosle la culpa a los cristianos porque estos salían a alabar a Dios en medio del incendio. Y 2, voy a hacer una renovación urbana, voy a hacer aquí un palacio enorme. Construyó su coloso tratando de imitar al coloso de Rodas. Ya no existía el coloso de Rodas en esa época. ¿Y qué hizo para financiar eso? Cogió las monedas que había en el imperio, que eran el denario de plata y el áureo de oro, y les empezó a arañar un pedacito a todas y acuñó más moneda. Y entonces, ¿quién terminó pagando? El pueblo, los claro. Que tenían la moneda. Eso es lo que nos hacen todos los días, créanlo o no, con los billeticos que tienen en sus billeteras, con la cuenta que tienen en el banco. Ustedes se meten y miran, sí, tanto, y creen que tienen los mismos ceros y todo. Eso cada día vale menos y menos y menos. Y ustedes no se dan cuenta porque ustedes creen que eso se los menoscaban cada mes con el dato de inflación. No,
Eso es todos los días. Cada vez que los señores allí en el Banco Central hacen un repo para darle liquidez al sistema bancario, y ese sistema bancario va y compra los test al gobierno, les quitaron un pedazo. Es Nerón mordiéndole a la moneda. Así de sencillo es. Bitcoin es inmune a eso, porque primero no hay nadie detrás que pueda hacerlo por la forma como está construido. Tan es así que el creador de Bitcoin no sabemos quién es. Pues tiene un nombre, se llama Satoshi Nakamoto, pero no sabemos si es un hombre, una mujer, si existe o no existe. Él creó eso y se desapareció. Hay rumores. Yo tengo mi teoría de quién es, pero... ¿Pues la vas a revelar o no? No, yo se la digo ya. O sea, el Bitcoin es basado en un algoritmo que se llama el SHA-256, que es, bueno, es un tema de ingenieros, pues no es, eso es fácil de explicar, ¿no? Es una impronta que se usa en el bloque cada vez que se mina un bloque de la cadena. Pero al margen de esa tecnicalidad, el SHA-256, ¿sabe quién lo creó? El NSA, el National Security Agency. Y el SHA-256 es el fundamento de Bitcoin. SHA-256 es Secure Hashing Algorithm, con 256 bits, lo que hace que criptográficamente 2 a la 256 es un número de 4 billones multiplicado por sí mismo 8 veces, lo que protege mucho el sistema, por eso es inmune a que alguien lo hackee. Mi teoría, pero esto es tipo Área 51, es una teoría conspirativa, es que Estados Unidos ya sabía esto. No. Y es que la creación de Bitcoin implica tanto conocimiento de ingeniería, de matemáticas, de finanzas, de economía y de política monetaria, que yo no puedo creer que sea una persona, por un lado. Y por otro, que haya alguien tan altruista en este mundo que le da ese regalo a la humanidad y se desaparece y se queda como con 2 millones de los Bitcoins y no los toca. Es que no ha jalado ni un Bitcoin pues para comprarse una casa, nada. Que tiene que ser, para mí, algo institucional, y los someten a un acuerdo de confidencialidad enorme en donde si revelan algo los matan. Y que Estados Unidos ya tiene la reserva estratégica, y es la billetera de Satoshi. Uy, pero eso no va en contra de sus intereses. ¿Por qué? Si ya, no, al Pues revés. Pero no lo pueden manipular, lo soltaron y se quedaron con 2 millones. Monetaria. Se quedaron con los 2 millones. Claro. ¿Usted por qué cree hoy que Trump está queriéndole hacer una auditoría a Fort Knox? Ellos saben que no hay nada. Que el fiat money, la moneda fiduciaria viene del término latín fiducia, que es confianza, pues tiene grandes problemas. Y si se maneja bien, pues no hay problema, pero siempre va a haber algo por debajo, como el oro físico por milenios, ahora digital, que le permite tener reserva de valor. Yo le garantizo, Camilo, que en unos años compañías de seguro van a tener reservas técnicas en Bitcoin, bancos centrales van a tener reservas en Bitcoin, fondos de pensiones van a tener que tener posición en Bitcoin. Que uno ve los grandes fondos de inversión. Claro, entonces ya está BlackRock, Fidelity, Grayscale, algo tiene que haber, ¿no? Entonces lo que pasa es que, claro, es un tema que hay que estudiar un poquito. Yo por eso el masterclass son 3 horitas y pico, pero uno las hace y ya, y como que eso le quita el velo a la gente. Dice, uy, ya entiendo cómo funciona y por qué esto tiene esa virtud y esa pureza como matemática, de que dice, esto no me lo manipula nadie, el número es el número y lo que hay es lo que hay. Si yo tengo un Bitcoin o un pedacito de Bitcoin, yo ya soy de los que tienen parte de ese 21 millón que no va a poder crecer y se usa para transar. Hoy usted lo excluyen del sistema bancario y usted puede pagar con Bitcoin. Hoy usted es un empresario en un país que le pone una sanción, necesita importar algo, usted gira Bitcoin y le mandan la importación. ¿Cómo ha sobrevivido Rusia sin SWIFT? Con Bitcoin. ¿Cómo sobreviven los estudiantes rusos en España, en Francia? Con billeteras en Bitcoin. Es un grito de libertad y de soberanía de la humanidad. Eso fue un regalo de Satoshi. El 31 de octubre del año 2008 con un white paper de 9 páginas. Y usted lee ese paper y dice, ¿cómo puede ser alguien tan genio? O sea, es una genialidad del mismo nivel de Einstein en 1904-5 con el paper de la relatividad especial. No solamente todos estos casos que pusiste, sino también, o sea, no hay nada peor para uno cuando está viajando que tener una cuenta en pesos colombianos. No hay nada peor que alguien que quiera hacer cualquier tipo de negocio, recibir cualquier ingreso, que tener una cuenta en pesos colombianos. O sea, eso es
lo peor que le pueda pasar a uno en la vida. Y todo esto lo facilita. No, es que es un grito de libertad. Uno se encuentra con 5 amigos de diferentes países a tomarse una cerveza y dice, ¿cómo le vamos a pagar? Y antes, si uno no tenía dólares en el bolsillo, estaba embalado, le tocaba que alguien lo invitara, ¿cierto? Gorrear ahí cerveza. Ahora ya con esto uno, venga, pues ya aquí No, podemos pero es solucionar que, esto en un momentico. además, a mí me gusta definirlo como el cielo de una moneda. ¿Cuál es el cielo de una moneda? Que tenga una de las tres, que tenga las 3Ds, las 3 dimensiones. Uno, que sea digital, para uno no tener pues que andar con eso físico. Eso lo cumplen muchas digitales, inclusive la cuenta del banco que ustedes se meten, eso es moneda digital, pero está es fiduciaria. Entonces, que sea digital. 2, que sea descentralizada. ¿Qué tal una moneda donde no hay una persona en la mitad diciendo su saldo es este, su saldo es este, no? ¿Qué tal eso? O sea, ¿se imaginan eso como si fuera una cosa en el cielo que se va haciendo automáticamente? Descentralizada. Y 3, deflacionaria, que en vez de ser inflacionaria, es decir, que cada vez me alcanza menos, cada vez me alcance más. Ese es el cielo. Eso es Bitcoin. Es digital. Bueno, eso no es mayor cosa hoy. Es descentralizar, nadie la controla. Son nodos y nodos por todo el mundo que son computadores pegados de una fuente de energía, validando las transacciones y confirmándolas y cerrando el bloque con un hash, que es un problema matemático que resuelven. Y es deflacionaria. ¿Por qué? Porque como el oro cada vez sale menos a la superficie con respecto a lo que hay. El oro, la data muestra que se produce cada año como 1.5% del total de oro que hay. ¿Por qué? Porque es que no es fácil minar oro, porque es difícil, porque es escaso, porque es costoso minarlo. Por eso es que vale tanto. No es porque sea amarillo, porque brille, sino porque el ratio stock a flujo es muy alto. Es como de 70. El de la plata es 10, porque se produce el 10% de la plata en el mundo todos los años, o sea, crece 10%. Entonces 100 sobre 10 es 10. Bitcoin en este cuatrenio ya está en 30, en el próximo llega al mismo nivel al del oro, al siguiente cuatrenio ya para el 2040 duplica el del oro. Entonces, y eso es así, porque el sistema está armado perfecto. Cada vez hay menos remuneración en Bitcoin al que logra minar. Se va dividiendo a la mitad, se va dividiendo en 2 como cada 4 años. Es como si cada vez fuera más difícil minarlo. El oro sale 1.5%, en Bitcoin cada vez sale menos. Entonces, esa relación entre el cúmulo y lo que sale es tan poquita, es tan alta, perdón, porque es tan poquito el flujo, lo nuevo, que eso es lo que lo hace tan valioso. Entonces es deflacionario. Entonces es tan deflacionario es que ya la gente habla en satoshis, no en Bitcoin. 100 millones de satoshis son un Bitcoin. Ya hay que hablar en satoshis. ¿Cuántos satoshis le debo? Tantos satoshis. Ricardo Salinas, el empresario mexicano, Sí, que además es un gran está súper jugado. Sí, que además es banquero, que él habla de los gobiernícolas, de ahí me encanta ese término. Porque los gobiernícolas colombianos, en lugar de estar pensando en venga, cómo lo facilitamos, cómo dejamos que la gente tenga reservas en Bitcoin, están buscando regularizar. A mí lo que me encanta es que esto es inmune a la regulación. No, es un tema de libertad enorme, que yo creo que las personas no lo han dimensionado. Es que usted tiene su patrimonio en eso y lo subió P2P, es decir, persona a persona. No hay regulador que lo pueda. Sí, no hay forma. Y además sacan la excusa chimba de decir, no, es que lo usan para lavar plata. Hombre, históricamente han lavado la plata en dólares, en Ese pesos, es un en libras esterlinas, en euros. De lo más malo que hay. Es que eso es buscar el problema en las sábanas. Sí, exactamente. Pues. Es que hoy lavan plata en dólares, en pesos, en oro, en obras de arte, en relojes caros. Hoy compran bancos para lavar plata. O sea. En todo. No, pues sí, por eso fuera. Y esquemas Ponzi hay en dólares, en pesos, en libras, Pero es que este es como el anti-Ponzi, porque claro. este es como deflacionario. Total. O sea, este es como antipiramidal. Total. No es como llegando más gente para apoyar a los de arriba. Es todo lo contrario. Acá es, ya el que tiene algo de Bitcoin es como si tuviera un pedacito de Manhattan hace 200 años, de propiedad en la isla de Manhattan. Es eso. Y es un mensaje de libertad gigante. No, enorme. La única forma en la que el individuo puede tener soberanía sobre el fruto de su trabajo. Absoluta soberanía.
Y entonces hoy el debate era así, pero es que Bitcoin por su naturaleza, porque es limitado, mina cada 10 minutos un bloque de transacción, entonces uno envía y se puede demorar 10 minutos para que le confirmen la transacción. Así, ¿cuánto se demora el settlement de una compraventa de un título valor, de una tarjeta de crédito en el sistema financiero? Días. Aquí son 10 minutos. No, y vaya y pase antes de lo de los tokens, pase una plata pues, entre un banco y otro en Colombia, demoraba 3 días. A ustedes les aparecía la plata y se empezaba a asustar, le empezaba a dar ahí. Claro. A los 3 días aparecía en la otra cuenta. Exacto, el settlement es de días. A veces puede ser semanas. Acá no. Entonces, bueno, no sé, yo sí creo que esto es como esto es tan importante como el motor de combustión interna, la energía nuclear, las vacunas, el Internet, porque esto democratiza la forma en que un ser humano le puede transferir valor, es decir, energía económica a una persona o entre el presente y el futuro. Usted guarda Bitcoin en su billetera fría y en 10 años hablamos. ¿Cuánto valor tiene ahí? Usted le puede mandar a alguien más Bitcoin de forma democrática. Es la moneda más democrática, más íntegra, más transparente, menos manipulable de la humanidad y en la historia de la humanidad. Así como el Internet democratizó la forma en que fluye la información en el mundo, Bitcoin democratizó la forma en que se puede transferir valor entre las personas y entre el presente y el futuro. Ustedes le llegan a cerrar una cuenta porque sí. Porque pasa mucho. En Estados Unidos le cierran la cuenta a compañías, a personas, a todo. Usted puede defenderse con esto. Usted muchas veces acá tiene una cuenta y lo embargaron, incluso por un homónimo. Acá no, usted tiene eso en tu P2P y en su cold wallet. Pero ¿cómo pues? Es que es una hilera alfanumérica en el blockchain y quién sabe pues eso es de quién. Total. No hay cómo. Es como un grito. Esa sí es la verdadera rebeldía de la que oíamos hablar ayer. Pero es una rebeldía contra el exceso de regulación, contra el exceso de manipulación monetaria, contra todo eso. ¿Vos alguna vez leíste La Rebelión del Atlas? No. Léasela. Los que la han leído y los que no la han leído, léala, no se asusten por el tamaño, se van a enamorar de ese libro. Y van a entender que Bitcoin, con toda la descripción que Arias nos acaba de hacer, es lo que la Rebelión del Atlas pretende hacer al final. Pero yo no les voy a hacer spoilers, léansela. Les voy a recomendar uno más cortico para entender Bitcoin, que se llama The Bitcoin Standard, el patrón Bitcoin. Ni siquiera habla de Bitcoin en el último capítulo. De resto, antes habla de O'Keefe, de Nero, de toda esa manipulación monetaria en la historia de la humanidad. Oíste, y para cerrar y hablar del libro rápidamente, que escribiste un libro sobre Roma, un libro sobre Israel, un libro sobre el negocio del narcotráfico, ahora que un libro sobre Bitcoin. No, hice el masterclass porque es virtual, porque hay que explicarlo claro, un poquito más claro. Claro. Andrés, mil gracias, hermano, por este espacio. Un honor, un gusto, un privilegio tenerte aquí. Esta es tu casa. Además, compartimos la defensa de la libertad, que es la más linda de las causas. No, Camilo, gracias por la invitación y felicitaciones a ustedes por el trabajo que están haciendo, moviendo el eje del debate, quitando miedos para hablar de ciertos temas, enfrentando la narrativa que enreda a la gente, a ver si algún día dejamos de ser víctimas en este país. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes también. Muchas gracias. Suscríbanse a nuestro canal, síganos. Si les gustó este episodio, compártanlo con todos sus contactos. También pueden escuchar más de Andrés en el podcast de 10 AM, Publicidad Política No Pagada. Ahí le mandamos la cuenta a Hernán mañana. Eso. Muchas gracias a todos. Chao, chao.